Bienvenidos a este primer vídeo del año 2026. Y es que revisando tranquilamente las métricas por la mañana, en ese ritmo aún que estamos todos de fiestas, he visto cosas que me han llamado muchísimo la atención y la verdad que no venían a cuento en la poca volatilidad que nos encontramos ahora. Y es que de repente un montón de datos y de métricas de XRP se han vuelto completamente locas por ciertos movimientos que han ocurrido, otras por ciertos errores. Y vamos a revisarlo en profundidad, porque son métricas muy interesantes, poniéndonos en que se han movido la mayor cantidad de beneficios dentro de la red de monedas que están en beneficios del último año. Y del último año, no 2026, contando los últimos 365 días, lo cual es bastante curioso. Por supuesto también, para prepararnos mucho mejor este año 2026, vamos a ver los datos del año 2025, el reporte de on-chain más completo que vais a encontrar, además con métricas personalizadas que no están públicas ni están en ninguna plataforma, que las hemos creado nosotros para ustedes, para que podáis disfrutar de los datos, sacar conclusiones y anticiparos a lo que puede venir en este 2026. Antes de ir con el reporte, vamos a comenzar con lo que ha sucedido en las últimas horas y es lo que ha llevado básicamente a hacer este vídeo. Y es que si nosotros empezamos a revisar la cantidad de beneficio, de volumen que se mueve en beneficio comparado con el volumen que se mueve en pérdidas dentro de la red de XRP, nos encontramos en una diferencia de 14. Entonces, por cada $1 que se mueve en pérdidas, hay 14 que se mueven en beneficios. Es algo similar para que nos entendamos bien y no profundizar demasiado en fórmulas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que hemos visto algo bastante parecido en agosto, pero aquí tenía sentido porque era un all-time high pleno. Y solo esto ha sido superado en diciembre de 2024 porque también tenía cierto sentido, ya que veníamos de una subida muy fuerte y ahora estamos en lo contrario, a pesar de que la caída no es muy agresiva, pero es constante y es mes tras mes. Entonces, esto nos indica de que hay algunas monedas que se han movido o con muchísimo beneficio o son muchas monedas movidas con un poquito menos de beneficio. Y si empezamos a revisar este dato, que seguramente a muchos os suene, que es la cantidad de monedas que se mueven en un rango de precio concreto, vemos que efectivamente lo que tenemos son muchísimas monedas que se han movido con un rango, que de hecho aquí tenemos un pico de beneficio y pérdidas de 1.5 mil millones de dólares. Y son efectivamente monedas que se mueven entre 1.55 a 1.80 aproximadamente. En ese rango se han movido muchísimos millones de XRP, que ahora iremos a ver esas transacciones concretas y qué es lo que ha ocurrido. Pero es que además esto no es todo. Y aquí quizás viene la parte que tenemos que entender porque es una parte algo difícil y se ha visto en muchos otros sitios. Fijaros, si nos vamos por aquí, por ejemplo, al dato de Glassnode que lo publica CoinDesk, lo que nos encontramos es que tenemos una enorme salida de XRP de los intercambios. La calidad de la imagen es bastante mala, creo que siendo CoinDesk una cuenta con 3.4 millones podían sacar una imagen un poco en mejor calidad, pero en cualquier caso vemos estos datos de que la cantidad de monedas que han salido desde los intercambios de XRP son récord histórico, pero tenemos aquí ciertos matices. Y si nos vamos realmente a las reservas, como sabéis, soy analista verificado de CryptoQuant desde hace 3 o 4 años ya, por lo tanto, tengo ese acceso más directo a los desarrolladores de las métricas, a la gente que está en el back-end, que son los que pueden contestar a las preguntas técnicas. ¿Y qué es lo que tenemos? Si nos vamos a las reservas de XRP de Binance, nos encontramos una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y es que vemos cómo hemos pasado de estar el día 31 con 2.6 mil millones de monedas a estar el día 1 con 55 millones. Es decir, miles de millones de XRP que han salido de Binance. Y esto podía ser cierto, en la mayoría de los casos no. Cuando veis este tipo de anomalías, nosotros en la formación de hecho lo llamamos como anomalía de datos, que por cierto recuerdo código OCS para entrar en la formación de On-Chain Masters, que la comenzamos ya la semana que viene, por lo tanto con el código OCS 100 euros de descuento, además de tener 2 bonus exclusivos que solo son por parte de los que venís de YouTube, así que todo en la descripción, todos los detalles. Entonces nosotros en la descripción, en la formación, perdón, justo hablamos
de esta anomalía de datos que ocurren y son simplemente por fallos, porque tenemos que entender que esto es bastante frágil. El análisis on-chain de entidades, como es el caso de la entidad de Binance, es bastante frágil y si ellos cambian de wallet hay un tiempo de reacción necesario y estando en las fechas que estamos, ese tiempo de reacción es bastante mayor. Pero para confirmarlo, lo mejor es irnos a otro intercambio. Nos vamos al famoso Upbit que llevamos tanto tiempo revisando. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo. Hemos pasado de tener en Upbit 6.2 mil millones a 1.2 mil millones, es decir, 5 mil millones de XRP. Vale, vamos a suponer que esto es real. Para que se muevan 5 mil millones de XRP, tienen que haber transacciones en las cuales se han movido. Y aquí es donde entra la parte más importante, que no existen estas transacciones. Por lo tanto, simplemente es un error de datos porque lo que nos encontramos son carteras que no tienen catalogados o simplemente errores de cálculo. Por lo tanto, esto veréis como en el próximo vídeo que hagamos ya va a estar solucionado. Y aquí como vemos una cuenta de millones, 3 millones y medio de seguidores, cientos de miles de visualizaciones, pues pone una información que realmente pues no tiene mucho sentido, porque no tenemos estos datos. Los datos no son reales y esto es algo que también tenemos que entender. Pero si nos vamos a los datos reales, como son estos de beneficios y de las monedas que se han movido, que están con un precio promedio de 1.5, nos vamos a las transacciones, efectivamente aquí las tenemos. Estas son las famosas transacciones que tenemos por aquí. Esto es el 1.5 mil millones de dólares de beneficio que tenemos. Es exactamente esto, las transacciones que se han realizado por Ripple. Cambios entre una cartera y otra dentro del propio Ripple. Esto es lo que hay, 500 millones movidos por aquí y otros 500 millones movidos en 3 transacciones más, 1000 millones de monedas. Esta es la respuesta, explorador de bloques, cada transacción verificable. Podemos entrar, podemos ver cuándo se produjo, dónde y todo lo demás. Ya está. Esto es la magia, de cierta manera, del análisis on-chain, porque al final da igual si me creéis a mí, no me creéis. Está el explorador de bloques, y aquí se puede ver absolutamente todo, y yo de hecho es lo que recomiendo. No creáis a mí, ni le creáis a, como hemos visto por aquí, a Glassnode ni a Coindesk. Pueden simplemente equivocarse, porque son datos los cuales se manejan por una serie de reglas, que si falla algo en esas reglas, simplemente una fórmula, ya se va todo y nos muestra auténticas barbaridades que no existen. Entonces, en cualquier caso, es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero seguimos, porque tenemos nuestro reporte XRP on-chain del año 2025. Esto, la verdad, que ha sido un trabajo enorme. Os vamos a dejar el enlace al original también en la descripción si queréis leerlo también detenidamente. Por supuesto, también os animo a que os suscribáis a nuestras diferentes redes sociales porque esto es algo pues que no se puede leer en muchos sitios. De hecho, creo que es el único reporte on-chain de XRP del mundo y fijaros, lo tenéis por aquí creado, lo tenéis de la mano de On-Chain School, además en español. ¿Qué menos, ¿no?, que disfrutar de estos datos tan exclusivos? XRP On-Chain 2025, el reporte más completo, todo lo que necesitamos saber sobre lo más importante del año 2025 en XRP. Y veréis que los datos son muy interesantes. Lo primero de todo, fijaros la distribución de las carteras, cómo ha ido cambiando. Aquí en gris tenemos el inicio y en este color más rojo, salmón o algo así, tenemos el final del año, cómo ha ido evolucionando. Si nos vamos a las carteras de 1 a 10 XRP, es decir, el retail puro, ha aumentado un 63%, de 2.6 a 4.2 millones de monedas. Si nos vamos a esas carteras de 10 a 100 XRP, tenemos simplemente un cambio del 0.5, es decir, no cambia demasiado. Hemos empezado el año con 82.6 millones y lo terminamos con 82.2 millones. Siguiendo con las carteras retail, hemos pasado de las que tienen hasta 1000 XRP, de 100 hasta 1000, un aumento de un 21%, que está bastante bien, porque si lo sumamos es una cantidad importante de millones, y sobre todo las carteras que siguen estando dentro de ese parámetro de retail, pero un retail un poquito más informado, entramos en una subida muy grande, de 2.000 millones de monedas a 2.6, es decir, un 27.3% de más
monedas entre las carteras de 1000 a 10.000 XRP. Estas son muy importantes. 2.6 mil millones de XRP que están en este tipo de carteras. Por lo tanto, es una fuerza que, a pesar de la situación que estamos ahora bastante vaga por debajo de los $2, al final va absorbiendo cierta parte de la venta que estamos encontrándonos dentro de XRP. Ahora bien, si nos vamos a las carteras ya más grandes de ballenas, aquí tenemos cosas que son espectaculares. Hemos comenzado el año en las carteras que tienen entre 10.000 a 100.000 XRP. Hemos comenzado el año con 7.000 millones de monedas y lo terminamos con 7.850 millones, un casi 12% de aumento, un 11.8%. Si nos vamos a las carteras entre 100.000 a 1 millón, pasamos a caer un 3.5%. Y realmente son 200 millones de monedas, 230 millones de monedas, que no es tanto, pero en cualquier caso es una caída. Y para eso están los datos on-chain y nosotros, para traeros y que lo veáis realmente, cada uno pueda sacar las conclusiones que quiera. Luego, el cambio más fuerte lo hemos visto en estas dos siguientes agrupaciones. Las agrupaciones de 1 millón a 10 millones de monedas, carteras ya de ballenas duras, estamos hablando ya de algo fuerte. 30% de caída, casi un 31%. Hemos pasado de 5.120 millones a 3.540 millones de XRP. Pero tiene un enorme matiz. Y es que esto es el cambio estructural que llevábamos tanto tiempo hablando, porque las carteras de 10 a 100 millones, os imagináis qué tipo, no son simplemente inversores, la mayoría de ellos, por supuesto que habrá simplemente algún inversor allí, pero hablamos de instituciones, hablamos de manos mucho más fuertes. Esto aumentó de 6.820 millones de XRP a 11.000 millones de monedas, un 61%. Y esto realmente no es solo un aumento de un 60%, es parte del cambio estructural histórico. Jamás en toda la historia de XRP no hemos tenido un cambio hacia la parte institucional, ni de hecho tampoco hacia ninguna otra parte que no sea institucional, de tantas monedas que han pasado de manos fuertes a manos muy fuertes, como son las carteras de a partir de 10 millones de monedas. Y si lo comparamos, por ejemplo, todas las ballenas, vamos a tomar como ballenas los que tienen más de 10.000 XRP hasta 10 millones, tienen en total, ojo, 17.8 millones. Todos, de 10.000 a 10 millones, todas las carteras que existen. Y solamente las megaballenas, las de más de 10 millones de monedas, han pasado a tener ya 11 millones y casi igualarse. Esto es una distribución que tenemos que entender que sí, que por un lado perjudica ese balance general de la red y hace que haya pequeños y muy grandes. Realmente es bueno cuando hay esa capa intermedia, pero vemos que esa capa intermedia en XRP se está cargando. Esta es la capa intermedia que nos hace falta, que es la única que ha bajado. Han quedado muchísimos pequeños y unos que son muy grandes, demasiado grandes. Y eso es curioso porque al final, claro, la distribución, la descentralización del poder, pero es que XRP tampoco se posicionaba nunca como algo que quiere ser la moneda del pueblo. Esto se posicionaba siempre como algo institucional. Y vemos que es el primer año que realmente ha habido este cambio. Ya no son simplemente rumores, son datos reales, comprobables, que están aquí y los estamos analizando actualmente. Bastante interesante. Pero esto no es todo, tenemos más datos. Los datos del efecto de red. Y si nos vamos a la evolución total de los holders de XRP dentro de este año y comparamos enero de 2025 con el 30 de diciembre de 2025 también, vemos un crecimiento de 1.62 millones de holders, casi un 28%, 27.8% la evolución que hemos visto
Por lo tanto, es un dato espectacular. Un 30% de crecimiento de la red está muy bien en un activo tan consolidado ya como es XRP. Es decir, no es una novedad que sale, es algo que lleva mucho tiempo ya y está dentro de, o está sentado ya en la mesa de los más grandes. Por lo tanto, es bastante buen dato porque no es un proyecto emergente, sino algo que ya conoce mucha gente y, sin embargo, vemos que allí tenemos nuestro 27.8%. Y este es el punto principal, que entiendo que es difícil defender, ¿no? O simplemente hablar de algo cuando el precio está cayendo porque genera ya cierto rechazo, pero de eso trata exactamente el análisis on-chain, de traer cosas que no se ven reflejadas en el precio, porque cuando el precio se ponga en 2 semanas, por ejemplo, es un ejemplo, por favor, que no quiero que se tome de nada más que un ejemplo, pero cuando el precio se ponga por encima de los $3 de nuevo, o Bitcoin entre de nuevo en all-time high, la gente se va a preguntar, ¿pero cómo es posible? Y se van a empezar a plantear por qué fue así y buscar justificaciones de por qué ha subido. Es que sube porque antes de eso hay una preparación previa. ¿Qué es esa preparación previa? Lo que estáis, damas y caballeros, observando ahora mismo. Esa preparación, esos movimientos que no se ven reflejados en el precio, que se hacen en los peores momentos, porque os recuerdo que este cambio de manos que hemos visto por aquí de las grandes, las mega ballenas, ha ocurrido a partir de mediados de octubre con un precio cayendo. No era en agosto, no era en septiembre, era a mediados de octubre con el precio ya cayendo. Y esto es algo importante para entender ese cambio estructural. Por lo tanto, hay una conclusión clave que me gustaría sacar de todo esto. Y es que la divergencia entre el precio y los movimientos institucionales es completamente histórica. Este patrón de consolidación que nos encontramos ahora, que se consolida dentro de las manos fuertes, sobre todo durante las correcciones de precio, normalmente era parte del cambio estructural para luego entrar en zonas y entrar en precios y entrar en terrenos no conocidos hasta ahora. Esperemos que el año 2026 sea justamente esto, porque también hay que entender que los movimientos no son rápidos. La parte positiva es que estos movimientos ya han terminado. Veremos si han terminado por tema de fiestas o porque ya está todo listo y preparado para un nuevo capítulo, el cual aún no conocemos. Así que este es nuestro reporte on-chain de XRP del año 2025, trayendo los datos sin ningún tipo de interpretación adicional, datos crudos para que cada uno pueda sacar. He comentado nuestras conclusiones, ahora me gustaría leer las vuestras. Por supuesto, esperemos que este año 2026 sea un año que lo podamos entender, porque esto es una parte muy importante. Años hay más difíciles o más fáciles, pero que podamos entender la dinámica nos va a ayudar a adaptarnos, sea lo que venga. Estaremos aquí para aguantarlo. Os deseo un increíble comienzo del año 2026. Pido que le deis like, que os suscribáis al canal y el que se quiera formar tenéis los enlaces en la descripción. En las redes sociales también hacemos actualizaciones mucho más constantes que, por ejemplo, en YouTube por la facilidad que hay. Así que suscribiros ahí también. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.